Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Esta historia me la contó mi compadre Rodrigo Herrera Vázquez, de Mexicali, Baja California, hace como 3 años cuando nos encontramos en una gasolinera de Tecate. Yo conocía a Rodrigo desde hace mucho tiempo. Siempre fue un hombre serio, trabajador, de esos que no andan inventando cosas. Por eso cuando me platicó lo que le había pasado en La Rumorosa, le creí cada palabra. Todavía se le ponían los pelos de punta cuando recordaba aquella noche. Aquí les cuento su historia tal como él me la narró, con sus propias palabras. Mi nombre es Rodrigo Herrera Vázquez y soy de Mexicali, Baja California. Llevo 15 años manejando tráiler por toda la República, pero nunca me había pasado algo como lo que les voy a contar. Era el mes de octubre del año pasado, una noche bien fría y con mucha neblina. Venía de entregar una carga de electrodomésticos en Tijuana y regresaba vacío hacia Mexicali. Eran como las 2 de la madrugada cuando empecé a subir por La Rumorosa. La Rumorosa, para los que no la conocen, es una carretera bien peligrosa que cruza las montañas entre Tijuana y Mexicali. Tiene muchas curvas cerradas, subidas y bajadas bien pronunciadas. En las noches de invierno se pone peor porque baja mucha neblina de las montañas y casi no se puede ver nada. Muchos accidentes han pasado ahí, de todo tipo de vehículos, pero especialmente de tráileres como el mío. Esa noche en particular estaba muy silenciosa la carretera. No había casi nada de tráfico, solo algunos carros que iban bajando hacia Tijuana muy de vez en cuando. Mi tráiler era un Kenworth modelo 2018, color rojo con franjas doradas, bien cuidado y mantenido. El motor ronroneaba parejo y las luces alumbraban bien el camino, aunque con tanta neblina no servían de mucho. Cuando llegué a la parte más alta de La Rumorosa, donde están las torres de telecomunicaciones, decidí parar un ratito para descansar. Siempre me gusta hacer una pausa ahí porque el paisaje de día es muy bonito, y de noche, cuando no hay neblina, se pueden ver las luces de Mexicali a lo lejos. Pero esa noche no se veía nada más que una cortina gris de neblina que se movía como si estuviera viva. Apagué el motor y me quedé sentado en la cabina, tomando café de mi termo y comiendo unas galletas que había comprado en Tijuana. El silencio era total. Solo se escuchaba el viento moviendo la neblina entre las rocas y los arbustos. Era un silencio raro, como si toda la montaña estuviera aguantando la respiración. De repente, a lo lejos, empecé a escuchar el sonido de un motor. Al principio pensé que era otro tráiler que venía subiendo desde abajo, pero había algo extraño en ese ruido. No sonaba como un motor normal. Era más como un gemido, como si el motor estuviera sufriendo o haciendo un esfuerzo tremendo. El sonido se iba acercando poco a poco, pero muy lento, como si el vehículo apenas pudiera avanzar. Prendí mi radio CB para ver si había alguien en el canal, pero solo se escuchaba estática. Traté de comunicarme con otros traileros, pero nadie contestaba. Esto me pareció raro porque casi siempre hay alguien despierto en la carretera, especialmente en La Rumorosa, donde los conductores se avisan unos a otros sobre las condiciones del camino. El sonido del motor se seguía acercando, pero ahora podía distinguir que no venía solo. Se escuchaban como cadenas arrastrándose por el pavimento, un sonido metálico que me puso los nervios de punta. También se oía como si algo pesado se estuviera golpeando contra el chasis del vehículo, como si llevara una carga mal amarrada que se moviera de un lado a otro. Decidí encender mi tráiler y seguir mi camino. No me gustaba nada lo que estaba escuchando, y quería alejarme de ahí lo más pronto posible. Pero cuando traté de encender el motor no pasó nada. La llave giraba pero el motor no arrancaba. Intenté varias veces pero nada. Las luces del tablero se prendían normal. La batería estaba bien, pero el motor simplemente no quería encender. El sonido del otro vehículo ya estaba muy cerca. Podía escuchar claramente el gemido del motor, las cadenas arrastrándose y ese golpeteo constante. Pero lo más raro de todo era que no podía ver ninguna luz. Si fuera un tráiler normal, ya debería ver los faros atravesando la neblina. Pero no había nada, solo ese sonido que cada vez me daba más miedo. Me asomé por la ventana tratando de ver algo entre la neblina. El aire estaba helado y húmedo, y tenía un olor raro, como a metal oxidado y algo más que no podía identificar.
El sonido ya estaba tan cerca que parecía que el vehículo iba a aparecer en cualquier momento, pero seguía sin ver absolutamente nada. Fue entonces cuando se me ocurrió algo que me heló la sangre. ¿Y si no era un vehículo normal? ¿Y si era uno de esos tráileres fantasma de los que hablan los viejitos del gremio? Siempre pensé que eran puras historias para asustar a los novatos, pero ahí, en medio de esa neblina y con mi tráiler que no quería encender, empecé a creer que tal vez esas historias tenían algo de cierto. Los traileros más viejos siempre contaban historias de un tráiler que se aparecía en La Rumorosa en las noches de mucha neblina. Decían que era el fantasma de un conductor que había perdido la vida en un accidente hace muchos años y que seguía manejando por la carretera, buscando algo o a alguien. Algunos decían que si te lo encontrabas y te veía, ya no llegabas a tu destino. Otros contaban que trataba de empujar a otros vehículos por el barranco, como si quisiera compañía en su desgracia. El sonido ya estaba prácticamente encima de mí. Podía sentir como si el otro vehículo estuviera justo al lado de mi tráiler. Pero cuando volteaba a ver por las ventanas, no había nada más que neblina. Era como si el sonido viniera de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. De repente el sonido del motor cambió. Ya no era solo un gemido. Ahora sonaba como si estuviera acelerando. Las cadenas se arrastraban más rápido y el golpeteo se volvió más violento. Y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Mi tráiler empezó a moverse. Al principio pensé que tal vez era el viento, pero mi tráiler pesaba mucho y estaba bien frenado. No había manera de que el viento lo moviera así, pero se seguía moviendo, como si algo lo estuviera empujando desde atrás. Podía sentir cómo la cabina se balanceaba y escuchaba cómo las llantas rechinaban contra el asfalto. Traté otra vez de encender el motor desesperado. Esta vez sí arrancó, como si hubiera estado esperando este momento exacto. Sin pensarlo dos veces, metí primera y aceleré para salir de ahí. No importaba que no pudiera ver bien por la neblina. Lo único que quería era alejarme lo más posible de ese lugar. Mientras manejaba por las curvas de La Rumorosa, podía escuchar que el otro vehículo me seguía. El sonido del motor fantasma se mantenía siempre a la misma distancia, como si supiera exactamente dónde estaba yo sin necesidad de verme. Las cadenas seguían arrastrándose y el golpeteo continuaba, pero ahora había algo más. Podía jurar que escuchaba voces, como si alguien estuviera gritando desde muy lejos. Manejé por las curvas más cerradas de La Rumorosa, con el corazón en la garganta. Mi tráiler respondía bien, pero la neblina era tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Tenía que ir despacio para no salirme del camino, pero al mismo tiempo quería acelerar para alejarme de lo que fuera que me estuviera siguiendo. Era una sensación desesperante, como estar atrapado en una pesadilla de la que no puedes despertar. El sonido del motor fantasma se mantenía ahí, siempre presente, como una sombra que no se puede quitar. A veces parecía que se alejaba un poco y yo pensaba que ya me había librado, pero después regresaba más fuerte que antes. Las voces que escuchaba se volvían más claras conforme avanzaba. No podía entender las palabras, pero sonaban como súplicas, como si alguien estuviera pidiendo auxilio. Cuando llegué a la curva del mirador, donde la carretera hace una vuelta muy cerrada y hay un barranco bien profundo, decidí parar otra vez, no porque quisiera, sino porque mi tráiler empezó a fallar. El motor se cortaba y prendía, como si algo estuviera interfiriendo con el sistema eléctrico. Las luces parpadeaban y el radio se llenó de ruidos extraños, como si alguien estuviera tratando de comunicarse pero no pudiera formar las palabras. Me detuve en el área de descanso que hay ahí, donde normalmente los traileros paran para revisar sus frenos antes de bajar la pendiente hacia Mexicali. Pero esa noche el lugar estaba completamente desierto y silencioso. Solo se escuchaba el viento entre las rocas y, por supuesto, ese motor fantasma que parecía estar esperándome. Bajé de la cabina para revisar el motor. Hacía mucho frío y la neblina era tan espesa que parecía que me envolvía como una manta húmeda. Cuando abrí el cofre, todo se veía normal. El motor estaba caliente como debía estar, y no había nada raro a simple vista, pero había un olor extraño, como a azufre mezclado con aceite quemado. Fue entonces cuando vi algo que me hizo temblar de pies a cabeza. En el asfalto, justo al lado de mi tráiler, había marcas de llantas, pero no eran marcas normales. Eran como quemaduras en el pavimento, como si las llantas hubieran estado tan calientes que derritieron el asfalto. Y lo más escalofriante de todo era que las marcas
Llegaban hasta donde estaba parado mi tráiler y después desaparecían, como si el vehículo que las había hecho se hubiera desvanecido en el aire. Cerré el cofre rápidamente y subí otra vez a la cabina. Mi tráiler arrancó sin problema, como si nunca hubiera tenido ninguna falla. Pero cuando puse primera para seguir mi camino, pasó algo que casi me da un infarto. En el espejo retrovisor vi luces, 2 puntos rojos que brillaban entre la neblina, como ojos de animal en la oscuridad. Al principio pensé que por fin había llegado otro vehículo, tal vez otro trailero que también estaba pasando por la Rumorosa esa noche. Me dio mucho alivio pensar que ya no estaría solo en esa carretera, pero cuando miré mejor, me di cuenta de que esas luces no se movían como luces normales. No parpadeaban, no cambiaban de intensidad, solo se quedaban ahí, fijas mirándome. Aceleré para bajar la pendiente hacia Mexicali, pero las luces rojas me siguieron. Se mantenían siempre a la misma distancia, sin acercarse ni alejarse, y lo más raro era que no iluminaban nada. Las luces de cualquier vehículo normal alumbran el camino, las rocas, los árboles, algo, pero estas luces rojas solo eran 2 puntos brillantes en medio de la neblina, como si no fueran luces reales sino otra cosa completamente diferente. Cuando llegué a la curva de las 3 cruces, donde pusieron esos monumentos por todos los accidentes que han pasado ahí, las luces rojas se acercaron más. Podía verlas mejor en mis espejos retrovisores, y me di cuenta de que no eran luces de vehículo. Eran más grandes, más brillantes, y tenían una forma extraña, como si pulsaran con vida propia. También noté que la temperatura dentro de mi cabina había bajado mucho. Mi aliento se veía como vapor, y tenía que frotar el parabrisas por dentro porque se estaba empañando. El sonido del motor fantasma cambió otra vez. Ahora sonaba más cerca, más real, como si el vehículo estuviera justo detrás de mí. Podía escuchar claramente el rugido del motor, pero era un rugido raro, como si el motor estuviera dañado o hubiera estado funcionando durante muchos años sin mantenimiento. También escuchaba un sonido nuevo, como si algo pesado se estuviera arrastrando detrás del vehículo. Traté de acelerar más, pero mi tráiler no respondía como debía. Era como si algo invisible estuviera jalándolo hacia atrás, manteniéndome a una velocidad constante sin importar cuánto pisara el acelerador. El volante se sentía pesado y difícil de mover, y las llantas rechinaban en las curvas como si estuvieran perdiendo tracción. Fue en la curva del kilómetro 35, justo antes de llegar al valle donde está Rumorosa Pueblo, cuando finalmente vi el tráiler fantasma. La neblina se despejó por un momento, como si una mano gigante hubiera apartado una cortina, y ahí estaba. Era un tráiler viejo, de esos modelos de los años 80, color azul deslavado con manchas de óxido por todos lados. La cabina estaba abollada y tenía cristales rotos. El remolque se veía torcido, como si hubiera estado en un accidente muy fuerte. Pero lo que más me impresionó fue el conductor. Podía verlo a través del parabrisas roto de su cabina. Era un hombre mayor, con sombrero de trailero y camisa de cuadros. Tenía las manos agarradas al volante, con tanta fuerza que se le veían los nudillos blancos. Pero su cara era lo más terrible. Estaba pálida como papel, con los ojos muy abiertos y una expresión de terror puro, como si hubiera visto algo tan espantoso que se había quedado congelado para siempre en ese momento. El tráiler fantasma se mantuvo al lado del mío por varios segundos que se sintieron como horas. Podía ver todos los detalles, las llantas gastadas, las cadenas colgando del remolque, la pintura despintada por el sol y la lluvia. Incluso podía leer parte de la matrícula, aunque algunos números estaban borrosos. El conductor volteó a verme, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si una corriente eléctrica me atravesara todo el cuerpo. Sus ojos no eran normales, eran completamente blancos, sin pupilas, como si estuviera ciego, pero sabía que me estaba viendo, que me había estado siguiendo toda la noche. Movió los labios como si tratara de decirme algo, pero no salía ningún sonido de su boca. Solo movía los labios una y otra vez con desesperación, como si tuviera un mensaje muy importante que darme, pero no pudiera hacerlo. Después el conductor levantó una mano del volante y me señaló hacia adelante, hacia la carretera que bajaba al valle. Su gesto era urgente, como si me estuviera advirtiendo de algo, pero advertirme de qué no tenía idea. Lo único que sabía era que tenía que salir de ahí lo más pronto posible. La neblina volvió a cerrarse y el tráiler fantasma desapareció otra vez, pero el sonido del motor siguió ahí, y las luces rojas en mis espejos también.
Era como si me hubiera mostrado su verdadera forma por un momento, pero después hubiera vuelto a esconderse en la neblina, esperando el momento perfecto para aparecer otra vez. Bajé la pendiente hacia el valle tan rápido como me atreví. Las curvas eran muy peligrosas y con la neblina era fácil calcular mal y salirse del camino, pero prefería arriesgarme a un accidente que quedarme más tiempo con esa presencia, siguiéndome. Mi tráiler respondía mejor ahora, como si también quisiera alejarse de ahí. Cuando llegué al fondo del valle, donde la carretera se endereza un poco antes de llegar al pueblo de Rumorosa, pensé que por fin me había librado del tráiler fantasma. Las luces rojas habían desaparecido de mis espejos y ya no escuchaba el sonido del motor. La neblina también se había despejado un poco y podía ver las luces del pueblo a lo lejos. Me sentí aliviado, como si hubiera despertado de una pesadilla muy mala, pero mi alivio duró poco. Cuando pasé por el cementerio que está a la entrada del pueblo, el sonido regresó más fuerte que nunca. Esta vez no era solo el motor, sino también voces, muchas voces gritando al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero sonaban desesperadas, como si estuvieran pidiendo ayuda o tratando de advertirme de algo terrible que estaba por pasar. Las voces se volvían más y más fuertes conforme me acercaba al centro del pueblo. Era como si todas las almas que habían perdido la vida en la Rumorosa estuvieran tratando de hablarme al mismo tiempo. Algunas sonaban como hombres, otras como mujeres, e incluso escuchaba voces de niños, todas desesperadas, todas con miedo, todas tratando de decirme algo que yo no podía entender. Decidí parar en la gasolinera del pueblo para cargar combustible y tomarme un café bien caliente. Necesitaba estar con otras personas, escuchar voces normales, sentir que no estaba solo en el mundo. Cuando llegué, había otros 2 tráileres estacionados ahí, y eso me tranquilizó mucho. Los conductores estaban adentro de la tienda, platicando con el despachador, pero cuando bajé de mi cabina, me di cuenta de que algo todavía andaba mal. El aire seguía oliendo raro, a metal oxidado y a algo más que no podía identificar. También hacía mucho más frío de lo normal para esa época del año. Mi aliento se veía como vapor y tenía que frotar las manos para mantenerlas calientes. Entré a la tienda y saludé a los otros tráileros. Eran 2 hombres mayores que conocía de vista, veteranos del camino como yo. Pero cuando traté de platicarles lo que me había pasado en la Rumorosa, me miraron con cara rara, como si no me entendieran. Uno de ellos me dijo que él había bajado por la Rumorosa hacía apenas 1 hora y que no había visto ningún otro tráiler en todo el camino. Esto me confundió mucho. Si él había pasado por ahí tan recientemente, ¿cómo era posible que no hubiera visto al tráiler fantasma o escuchado los sonidos extraños? Le pregunté si había notado algo raro. Neblina muy espesa, sonidos raros, cualquier cosa. Pero me dijo que no, que el camino había estado normal, con poca neblina y sin problemas. Compré mi café y unos tacos, pero no tenía hambre. Solo quería seguir mi camino hacia Mexicali y llegar a casa lo más pronto posible. Cuando salí de la tienda, los otros traileros salieron conmigo. Nos despedimos y cada quien se subió a su vehículo. Yo arranqué mi tráiler y salí de la gasolinera, pero noté algo extraño en mi espejo retrovisor. Los otros 2 tráileres seguían estacionados en la gasolinera. Sus motores estaban apagados y no había nadie en las cabinas. Pero hacía apenas unos segundos, había visto a los conductores subirse a sus vehículos. Frené y me quedé viendo por el espejo, tratando de entender qué estaba pasando. Las cabinas estaban vacías, completamente vacías, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Regresé a la gasolinera para preguntar qué había pasado con los otros traileros, pero cuando entré a la tienda, el despachador me miró con confusión. Me dijo que yo había sido el único cliente en toda la noche, que no había llegado ningún otro tráiler desde hacía varias horas. Cuando le describí a los 2 hombres con los que había estado platicando, negó con la cabeza y me dijo que definitivamente no había visto a nadie así. Esto me puso muy nervioso. Sabía que había estado platicando con esos 2 traileros. Recordaba perfectamente sus caras, sus voces, la conversación que habíamos tenido. Pero según el despachador, yo había estado solo todo el tiempo, hablando conmigo mismo en una esquina de la tienda. Salí corriendo de ahí y me subí a mi tráiler. Quería llegar a Mexicali lo más pronto posible y olvidarme de toda esa pesadilla. Pero cuando arranqué el motor escuché otra vez las voces. Esta vez eran más claras y por fin pude entender algunas palabras. Decían cosas como cuidado
no sigas, regresa, a peligro adelante. Manejé por la carretera que va de Rumorosa a Mexicali, tratando de ignorar las voces, pero conforme me acercaba a la ciudad, se volvían más urgentes, más desesperadas. Era como si supieran algo que yo no sabía, como si trataran de advertirme de un peligro que me esperaba más adelante. Cuando llegué a la curva donde la carretera baja hacia el Valle de Mexicali, vi algo que me heló la sangre. Había luces de emergencia por todas partes. Patrullas, ambulancias, carros de bomberos, grúas. Había sido un accidente muy fuerte. Podía ver pedazos de metal esparcidos por toda la carretera y manchas negras en el asfalto. Me acerqué despacio y un oficial de tránsito me hizo señas para que parara. Me dijo que la carretera estaba cerrada por un accidente grave que había pasado hacía apenas unos minutos. Un tráiler había perdido el control en esa curva y se había volcado. El conductor había perdido la vida en el acto. Cuando me describió el accidente, me di cuenta de algo terrible. El tráiler accidentado era exactamente igual al mío. Mismo modelo, mismo color, mismas características. Y cuando el oficial me describió al conductor que había perdido la vida, se estaba describiendo a mí. Mismo nombre, misma edad, mismo lugar de origen. Le enseñé mi identificación y mi licencia al oficial, pero él me miró con cara de confusión total. Me dijo que eso era imposible, que el conductor del tráiler accidentado tenía exactamente los mismos documentos, con los mismos datos, pero ese hombre estaba ahí en la carretera sin vida. Fue entonces cuando entendí lo que había pasado. El tráiler fantasma que me había estado siguiendo toda la noche no trataba de hacerme daño, trataba de advertirme, de evitar que llegara a ese punto de la carretera donde estaba destinado a tener un accidente. Las voces que escuchaba eran de otras personas que habían perdido la vida en la Rumorosa, y todas trataban de salvarme del mismo destino. El conductor del tráiler fantasma, ese hombre de ojos blancos que me había señalado hacia adelante, me estaba mostrando mi futuro. Me estaba enseñando lo que iba a pasar si seguía por ese camino. Por eso se veía tan desesperado. Por eso movía los labios sin poder hablar. Trataba de decirme que parara, que me regresara, que no siguiera hacia mi propia perdición. Los otros tráileros en la gasolinera tampoco habían sido reales. Habían sido otros espíritus, otras almas que trataban de ayudarme, de hacer que me sintiera acompañado en esa noche terrible. Por eso el despachador no los había visto. Solo existían para mí, para darme valor y compañía cuando más lo necesitaba. Le dije al oficial que tenía que regresar, que había olvidado algo muy importante en Tijuana. Me miró raro, pero me dejó dar la vuelta. Regresé por la Rumorosa, pero esta vez el camino estaba despejado. No había neblina, no había sonidos extraños, no había luces rojas en mis espejos, solo silencio y una noche estrellada que me acompañó de regreso. Cuando llegué a Tijuana, busqué un hotel y me quedé ahí toda la semana. No quería volver a pasar por la Rumorosa hasta estar seguro de que ya había pasado el peligro. Una semana después, cuando finalmente regresé a Mexicali, la carretera estaba normal. Pasé por el lugar del accidente y ya no había nada, como si nunca hubiera pasado nada ahí, pero sé que sí pasó. Sé que esa noche los espíritus de la Rumorosa me salvaron la vida. El conductor del tráiler fantasma, todas esas voces, los tráileros en la gasolinera, todos ellos se sacrificaron para cambiar mi destino, para evitar que me uniera a ellos en esa carretera maldita. Desde entonces, siempre que paso por la Rumorosa, prendo una veladora en mi cabina y digo una oración por todas las almas que se quedaron ahí, especialmente por ese conductor de ojos blancos que pudo haber sido mi compañero de eternidad, pero que prefirió salvarme la vida, aunque eso significara seguir atrapado para siempre en esa montaña fría y neblinosa. Esa es mi historia tal como me pasó. Algunos me creen, otros piensan que fue mi imaginación o que me quedé dormido manejando y soñé todo, pero yo sé lo que viví esa noche, y por eso, cada vez que un tráilero joven me pregunta sobre la Rumorosa, le cuento esta historia, porque tal vez algún día él también necesite que los espíritus de la carretera lo salven de su propio destino. Y si alguna vez están manejando por la Rumorosa en una noche de mucha neblina y escuchan el sonido de un motor viejo y cadenas arrastrándose, no tengan miedo. Tal vez sea el mismo tráiler fantasma que me salvó a mí, tratando de ayudar a otro conductor en peligro. Escuchen lo que trata de decirles, porque los muertos de la Rumorosa conocen secretos que los vivos no podemos ver.
Esta historia me la contó Rodrigo Herrera Vázquez en una gasolinera de Tecate, y aunque han pasado 3 años, todavía se me pone la piel chinita cuando la recuerdo. Rodrigo sigue manejando tráiler, pero ahora evita la rumorosa en las noches de neblina. Dice que ya cumplió su cuota de milagros para toda una vida. Antes de contarles esta historia, debo decir que yo también fui trailero durante 15 años. Recorrí las carreteras de México de norte a sur, y créanme cuando les digo que hay cosas en esas rutas que no se pueden explicar. Lo que van a escuchar me lo contó mi compadre Raúl hace años, en una parada de camiones en Querétaro, mientras tomábamos café a las 3 de la mañana. Él nunca fue de inventar cuentos. Por eso les aseguro que todo esto pasó tal como se los voy a contar. Mi nombre es Roberto Hernández García. Soy de Guadalajara, Jalisco, y llevo manejando tráiler desde que tenía 23 años. Ahora tengo 42, y después de tantos años en la carretera, he visto cosas que me siguen quitando el sueño, pero nada se compara con lo que me pasó aquella noche de noviembre, cuando regresaba de entregar una carga de electrodomésticos en Tijuana. Era un viernes por la noche, cerca de las 11. Había estado manejando desde las 5 de la mañana, y ya sentía el cansancio en los huesos. Mi tráiler, un Kenworth azul marino que me acompañaba desde hace 8 años, rugía constante por la carretera federal. Llevaba el tanque lleno y suficiente dinero para comer y dormir en algún hotel de paso, pero quería llegar lo más lejos posible antes de descansar. La carretera estaba completamente vacía. No había otros camiones ni carros, ni siquiera las patrullas que normalmente ves por esos rumbos. Solo las líneas amarillas del pavimento alumbrando bajo mis faros, y a los lados pura oscuridad. El radio tocaba música norteña bajita, pero de vez en cuando se perdía la señal y solo se escuchaba estática. Estaba pasando por un tramo que no conocía bien, una desviación que había tomado para evitar un retén que me habían avisado por radio. El GPS marcaba que estaba en la carretera correcta, pero algo se sentía raro. Los árboles se veían más altos y tupidos de lo normal, y no había visto ni una sola luz de casa o pueblo en los últimos 30 kilómetros. De repente, a lo lejos, vi algo que me llamó la atención. Eran las luces traseras de otro tráiler, rojas y brillantes, moviéndose a la misma velocidad que yo. Me dio gusto ver que no estaba solo en ese tramo tan desolado. Aceleré un poco para alcanzarlo, pensando que tal vez el otro conductor conocía mejor la ruta y podía seguirlo, hasta llegar a una gasolinera o un lugar donde descansar. Pero conforme me acercaba, noté algo extraño. El tráiler de adelante era idéntico al mío, mismo modelo, mismo color azul marino, incluso parecía tener las mismas calcomanías en la parte trasera. Pensé que era una coincidencia curiosa, pero no le di mucha importancia. En este trabajo, muchos compramos los mismos modelos, porque son los más resistentes. Cuando estuve a unos 50 metros de distancia, pude ver mejor. El tráiler de adelante tenía las mismas placas que el mío, exactamente las mismas letras y números. Me froté los ojos pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no, ahí estaban. GDL 847MX. Las mismas placas que había visto en el espejo cada mañana durante los últimos 3 años. El corazón me empezó a latir más rápido. Reduje la velocidad, tratando de entender qué estaba pasando. Tal vez había otro tráiler con placas similares. O tal vez la poca luz me estaba confundiendo. Pero no. Por más que me tallé los ojos y traté de convencerme de que estaba viendo mal, las placas eran idénticas. Decidí adelantarme para ver quién era el conductor. Aceleré y me puse en el carril izquierdo, lentamente rebasando al otro tráiler. Cuando llegué a la altura de la cabina, volteé para ver al conductor, pero lo que vi me heló la sangre. El asiento del conductor estaba vacío, completamente vacío. No había nadie manejando ese tráiler, pero eso no era lo peor. Lo peor era que el tráiler seguía avanzando perfectamente en línea recta, manteniendo la misma velocidad, como si alguien invisible estuviera al volante. Las luces estaban encendidas, el motor sonaba normal, pero no había nadie adentro. Me adelanté completamente, con las manos temblando en el volante. Por el espejo retrovisor veía como el otro tráiler seguía detrás de mí, manteniendo la misma distancia. Mi respiración se volvió agitada, y gotas de sudor frío me corrían por la frente. A pesar de que tenía el aire acondicionado prendido, pensé en parar a un lado del camino, pero algo me decía que no era buena idea. La carretera se sentía diferente,
como si hubiera entrado a un lugar que no debería existir. Los árboles parecían moverse sin viento, y el aire mismo se sentía espeso como antes de una tormenta. Seguí manejando, tratando de mantener la calma. Pero el tráiler fantasma no se separaba de mí. Cada vez que aceleraba, él aceleraba. Cada vez que reducía la velocidad, él también lo hacía. Era como si estuviera conectado a mí por un hilo invisible. El radio comenzó a hacer ruidos extraños. Ya no era solo estática, sino sonidos que parecían voces susurrando, pero no podía entender las palabras. Traté de cambiar la estación, pero todas sonaban igual. Apagué el radio, pero los susurros continuaron, como si vinieran de dentro de la misma cabina. Entonces vi algo que me puso los pelos de punta. A lo lejos había luces de otro tráiler, pero no venía de frente, sino que estaba detrás del tráiler fantasma. Cuando se acercó lo suficiente, pude ver que era otro tráiler idéntico al mío. Mismo color, mismo modelo, mismas placas, y detrás de ese apareció otro. Y otro más. Una fila completa de tráilers idénticos al mío, todos sin conductor, todos siguiéndome en la oscuridad de esa carretera maldita. Conté hasta 7 tráilers detrás de mí, todos exactamente iguales. Era como ver mi propio reflejo multiplicado en una casa de espejos. Pero esto era real, muy real. El miedo me tenía agarrado del estómago, y mis manos sudaban tanto que se me resbalaba el volante. Decidí acelerar para ver si podía dejarlos atrás. Pisé el acelerador a fondo, y mi Kenworth respondió con un rugido. El velocímetro marcaba 120, 130, 140 kilómetros por hora, pero cuando miré por el espejo, los otros trailers habían acelerado exactamente igual. Mantenían la misma distancia, la misma formación como si fuéramos una sola unidad. El tanque de gasolina marcaba 3/4, así que no me preocupaba quedarme sin combustible pronto. Pero algo me decía que ese no iba a ser mi problema. La carretera seguía igual de vacía. Y por más que manejara, no aparecía ningún letrero que me dijera dónde estaba o hacia dónde me dirigía. De repente, vi una luz a lo lejos. Era amarilla y parpadeaba, como las de una gasolinera. El alivio me invadió por completo. Pensé que finalmente había encontrado la civilización. Un lugar donde podía parar y pedir ayuda, o al menos entender qué me estaba pasando. Pero cuando me acerqué, la luz no era de una gasolinera. Era un semáforo, solitario en medio de la nada. No había casas ni calles que se cruzaran, ni nada que justificara que hubiera un semáforo ahí. Solo ese poste con su luz amarilla parpadeando en la oscuridad. El semáforo estaba en rojo cuando llegué. Me detuve, aunque no entendía por qué. No había otros carros. No había nada que justificara parar. Pero algo dentro de mí me obligó a obedecer esa luz roja. Miré por el espejo y vi que los 7 trailers fantasma también se habían detenido, formando una fila perfecta detrás de mí. Estuvimos ahí parados por lo que me pareció una eternidad. El semáforo seguía en rojo y yo no me atrevía a avanzar. El motor de mi tráiler hacía su ruido normal, pero el silencio de afuera era total. Ni grillos, ni viento, ni nada. Solo el sonido de 8 motores idénticos funcionando al mismo tiempo. Entonces el semáforo cambió a verde, pero no fue un cambio normal. La luz verde se encendió muy lentamente, como si alguien estuviera subiendo un interruptor poco a poco. Y en ese momento escuché algo que me puso la piel de gallina. Era mi propia voz, pero no venía de mi garganta. Venía del radio, a pesar de que lo había apagado. Mi voz decía: Roberto, tienes que seguir. No puedes parar. No puedes regresar. Solo puedes seguir adelante. Traté de responder, de preguntar quién era, pero mi voz real no salía. Era como si hubiera perdido la capacidad de hablar. Solo podía escuchar esa versión de mí mismo que salía del radio, repitiéndome una y otra vez que tenía que seguir adelante. Pisé el acelerador lentamente, y los 8 trailers avanzamos al mismo tiempo. Dejamos atrás el semáforo fantasma, y la carretera continuó siendo la misma ruta vacía de siempre. Pero ahora había algo más. A los lados del camino empezaron a aparecer más luces. Al principio pensé que eran casas o negocios, pero cuando me fijé bien eran otros trailers. Estaban estacionados a los lados de la carretera, pero no de manera normal. Estaban colocados en ángulos raros, algunos volcados, otros con las llantas hacia arriba, pero todos tenían las luces encendidas, y todos eran idénticos al mío. Conté más de 20 trailers abandonados en los primeros 5 kilómetros, todos azul marino, todos con las mismas placas, todos con las luces prendidas pero sin nadie adentro.
Era como un cementerio de trailers, pero en lugar de estar oxidados y viejos, se veían nuevos como si acabaran de llegar. Mi voz seguía saliendo del radio, pero ahora decía cosas diferentes. Roberto, ¿reconoces este lugar? Roberto, ya has estado aquí antes. Roberto, nunca te has ido de aquí. Y lo más extraño era que mientras más escuchaba esa voz, más familiar se me hacía el lugar. Empecé a reconocer algunas curvas, algunos árboles, algunas formaciones de rocas a los lados del camino, pero eso era imposible, porque yo nunca había pasado por esa carretera, o eso creía. Entonces vi algo que me hizo frenar de golpe. A lo lejos, en una curva que se veía muy familiar, había un letrero verde. Era uno de esos letreros de carretera que te dicen a qué ciudad vas y cuántos kilómetros faltan. Pero cuando pude leer lo que decía, el mundo se me vino abajo. El letrero decía: Guadalajara, Jalisco, casa de Roberto Hernández García, 0 kilómetros. Pero yo estaba a cientos de kilómetros de mi casa. Había salido de Tijuana esa mañana, y según mis cálculos, debería estar cerca de Hermosillo o por esos rumbos. No había manera de que estuviera cerca de Guadalajara. Miré el tablero de mi tráiler buscando alguna explicación. El odómetro marcaba exactamente los mismos kilómetros que tenía cuando salí de Tijuana, como si no hubiera avanzado ni un solo kilómetro en todas esas horas de manejo. El radio volvió a hablar con mi voz. Roberto, ya llegaste a casa. Roberto, nunca te fuiste de casa. Roberto, nunca has existido fuera de esta carretera. Y entonces entendí algo que me llenó de terror. Miré mis manos en el volante, y por un segundo pude ver a través de ellas. Eran transparentes, como si estuviera hecho de humo. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor, pero no había reflejo, solo el asiento vacío de mi tráiler. Los otros 7 trailers seguían detrás de mí, pero ahora entendía que no eran fantasmas siguiéndome. Era yo el fantasma, y ellos eran los otros Roberto que habían pasado por esta misma carretera. En esta misma noche, una y otra vez, sin poder salir nunca. El pánico me invadió por completo. Traté de pellizcarme, de golpearme la cara, de hacer cualquier cosa para despertar de lo que tenía que ser una pesadilla, pero el dolor era real, el miedo era real, y esa carretera maldita seguía siendo real. Pisé el freno con todas mis fuerzas, esperando que los otros trailers me chocaran por detrás, pero no pasó nada. Simplemente se detuvieron a la distancia exacta, como si hubieran frenado al mismo tiempo que yo. Bajé la ventanilla y grité con todas mis fuerzas: ¿Qué está pasando? ¿Quién está jugando conmigo? Mi grito se perdió en el silencio de la noche, pero unos segundos después, escuché mi propia voz gritando exactamente lo mismo, pero venía de atrás. Después otra vez y otra vez, hasta que fueron 8 voces idénticas gritando la misma pregunta en la oscuridad. Decidí bajarme del tráiler para ver qué pasaba, pero cuando traté de abrir la puerta no pude. Mi mano atravesó la manija como si fuera agua. Intenté una y otra vez, pero no podía tocar nada sólido. Era como si fuera un espíritu atrapado dentro de la cabina de mi propio tráiler. Entonces recordé algo que me había dicho mi abuelo cuando era niño. Él también había sido trailero, y me contaba historias de conductores que desaparecían en las carreteras. Decía que había rutas malditas donde los choferes se perdían para siempre, condenados a manejar sin poder parar, sin poder regresar a casa. Son los caminos de los que no vuelven, me decía mi abuelo. Carreteras que solo existen de noche, que solo aparecen cuando un conductor está muy cansado o muy solo, y una vez que entras ya no puedes salir. Te conviertes en parte del camino para siempre. Yo siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero ahora entendía que mi abuelo había tratado de advertirme, había tratado de prepararme para algo que él sabía que podía pasar. El radio volvió a encenderse solo, pero ahora no era mi voz la que salía. Era la voz de mi abuelo tal como la recordaba. Roberto, mi hijo, ya te dije que tuvieras cuidado, ya te dije que no manejaras solo por las noches, pero nunca me hiciste caso, ¿verdad? ¡Abuelo!, grité aunque sabía que mi voz no podía salir de la cabina. ¡Abuelo, ayúdame! Dime cómo salir de aquí. No hay salida, mijo, respondió la voz de mi abuelo. Una vez que entras al camino de los que no vuelven, ya formas parte de él. Pero no te preocupes, no estás solo. Aquí estamos todos los que cometimos el mismo error. Miré hacia los lados de la carretera, y por primera vez vi algo diferente. Entre los trailers abandonados había figuras caminando. Eran hombres con ropa de trailero, pero caminaban lentamente como si estuvieran perdidos. Algunos llevaban años ahí,
porque su ropa se veía de décadas pasadas, otros parecían más recientes. Todos tenían la misma expresión en la cara: confusión, miedo y una tristeza profunda. Eran todos los traileros que habían entrado a esta carretera y nunca habían podido salir. Generaciones completas de conductores atrapados en el mismo lugar. ¿Cuándo pasó esto?, pregunté en voz alta, esperando que mi abuelo me respondiera. Hace 3 años, mijo, dijo su voz desde el radio. Hace 3 años que tuviste el accidente en la carretera a Tijuana. Hace 3 años que tu tráiler se volcó en esa curva que no viste por el cansancio. Hace 3 años que llegaste aquí. Todo empezó a tener sentido de la manera más horrible posible. Recordé esa noche hace 3 años, cuando venía de regreso de Tijuana después de entregar una carga. Recordé que estaba muy cansado, que había manejado demasiadas horas seguidas. Recordé que me quedé dormido por un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente. Recordé el volantazo, la sensación de que el tráiler perdía el control, el sonido del metal torciéndose, y después nada. Desperté en esta carretera, pensando que solo había sido un sueño, pensando que todo había estado bien. Pero no había estado bien, nunca había estado bien. Había pasado los últimos 3 años repitiendo la misma noche una y otra vez, manejando por esta carretera fantasma, sin recordar que ya no pertenecía al mundo de los vivos. ¿Entonces mi esposa?, pregunté, sintiendo como si me estuvieran exprimiendo el corazón. «¿Cree que desapareciste?», respondió mi abuelo. «Nunca encontraron tu cuerpo. Cree que te fuiste con otra mujer, que la abandonaste. Está enojada contigo, mijo, muy enojada». Eso fue lo que más me dolió, saber que mi esposa, mi María, creía que yo la había dejado, que pensaba que me había ido sin decir nada, que había roto mi promesa de siempre regresar a casa. Ella no sabía que yo había luchado hasta el último segundo por volver a sus brazos. Los trailers de atrás empezaron a moverse nuevamente, avanzando lentamente hacia adelante. Entendí que era hora de seguir. En esta carretera nunca podías quedarte quieto mucho tiempo. Siempre tenías que seguir manejando. Siempre tenías que continuar hacia adelante, aunque no hubiera ningún destino. Pero cuando iba a poner el tráiler en marcha, vi algo que me dio una pequeña esperanza. A lo lejos, muy lejos, había una luz diferente. No era amarilla como el semáforo, ni blanca como los faros de los trailers. Era una luz dorada, cálida, como la luz de mi casa cuando María me esperaba despierta. «¿Qué es esa luz, abuelo?», pregunté. «Esa luz aparece una vez cada tanto», me respondió. «Dicen que es la oportunidad de despedirse, la oportunidad de decir adiós como se debe, antes de aceptar que ya no puedes regresar». Miré la luz dorada y tomé una decisión. Iba a llegar hasta ella, sin importar lo que pasara. Tenía que intentarlo, por María, por mis hijos, por todos los que habían quedado atrás pensando que yo los había abandonado. Aceleré mi tráiler hacia la luz dorada. Pero esta vez algo fue diferente. Los otros 7 trailers no me siguieron. Se quedaron atrás, como si supieran que este era un camino que tenía que recorrer solo. Por primera vez en 3 años, estaba manejando completamente solo en esa carretera maldita. Conforme me acercaba a la luz, empecé a escuchar sonidos familiares. No eran los susurros extraños de antes, sino las voces de mi familia. Escuché a María cantando en la cocina, como hacía cada mañana mientras preparaba el desayuno. Escuché a mis hijos jugando en el patio, gritando y riéndose como cuando yo llegaba de mis viajes. La luz se hizo más brillante y dentro de ella pude ver mi casa. Mi verdadera casa en Guadalajara, no el letrero fantasma que había visto antes. Estaba exactamente como la recordaba. Las paredes amarillas que María había pintado el año antes de mi accidente, el jardín con las flores que tanto le gustaba cuidar, la ventana de la cocina desde donde me despedía cada vez que me iba de viaje. Pero había algo diferente. La casa se veía más triste, como si le faltara vida. Las flores del jardín estaban marchitas. La pintura de las paredes se veía desgastada, y no había luces encendidas adentro. Era mi casa, pero era mi casa sin mí. Cuando mi tráiler llegó hasta la luz dorada, sucedió algo increíble. Pude abrir la puerta de la cabina. Por primera vez en 3 años pude tocar la manija y salir. Mis pies tocaron el suelo, y aunque seguía sintiéndome como un fantasma, por lo menos podía caminar. Caminé hacia la casa, y cuando llegué a la puerta principal, esta se abrió sola. Adentro estaba María, pero no como yo la recordaba. Se veía más vieja, más cansada, con el cabello lleno de canas que no tenía antes.
Estaba sentada en el sillón de la sala, viendo una fotografía nuestra del día de nuestra boda. María, dije aunque no sabía si ella podía escucharme. Ella levantó la vista y por un momento, nuestros ojos se encontraron. Pude ver en su mirada que sí me veía, pero también vi todo el dolor que había cargado durante estos 3 años. «Roberto», me dijo con voz quebrada. «¿Dónde estabas? ¿Por qué te fuiste sin decir nada?» «No me fui, amor», le dije acercándome a ella. «Nunca quise irme. Tuve un accidente, mi camión se volcó, y desde entonces he estado atrapado en una carretera que no existe. He estado tratando de regresar a casa todos estos años». María empezó a llorar, pero eran lágrimas de alivio. «Pensé que ya no me querías. Pensé que habías encontrado a otra mujer. Los niños preguntaban por ti todos los días y yo no sabía qué decirles. Los amo a ustedes más que a mi propia vida», le dije tratando de tocarle la cara. Pero mi mano seguía siendo transparente. Nunca hubiera podido dejarlos. Cada noche en esa carretera, lo único que quería era regresar a casa. En ese momento, mis hijos aparecieron en la sala. Habían crecido tanto que casi no los reconocía. Mi hijo mayor, que tenía 12 años cuando me fui, ahora parecía de 15. Mi hija menor, que apenas había cumplido 8, ahora era una señorita de 11 años. «¿Papá?», preguntó mi hijo con voz temblorosa. «¿Eres tú de verdad?». «Sí, mijo», le respondí. «Soy yo. Siento mucho haberte dejado. Siento mucho no haber estado aquí para verte crecer». Mis hijos corrieron hacia mí, y aunque no podían tocarme físicamente, pude sentir su amor. Era como si sus corazones tocaran el mío, como si sus almas se conectaran con la mía a pesar de que yo ya no pertenecía a su mundo. «¿Ahora vas a quedarte?», les preguntó mi hija con esperanza. Esa pregunta me rompió el corazón, porque sabía cuál era la respuesta. «No puedo quedarme, princesa. No pertenezco más a este mundo. Pero quería que supieran que nunca los dejé porque quise. Quería que supieran que los amo y que siempre voy a estar cuidándolos desde donde esté». María se acercó a mí, y aunque no podía tocarme, puso su mano en el aire donde debía estar mi cara. «¿Qué va a pasar contigo ahora?». «No lo sé», le respondí con honestidad. «Tal vez pueda descansar ahora que ustedes saben la verdad. Tal vez pueda encontrar paz sabiendo que ya no me odian». La luz dorada empezó a hacerse más brillante, y entendí que mi tiempo se estaba agotando. «Cuida mucho a los niños», le dije a María. «Vuelve a ser feliz. Encuentra a alguien que te ame como yo te amé, que cuide a nuestros hijos como yo los habría cuidado». «Nunca te voy a olvidar», me dijo María llorando. «Y yo nunca los voy a olvidar a ustedes», le respondí. La luz me envolvió completamente, y sentí como si estuviera flotando. Cuando la luz se desvaneció, ya no estaba en mi casa. Estaba de vuelta en la carretera, pero algo había cambiado. Los otros trailers habían desaparecido, y la carretera ya no se sentía como una prisión. Subí a mi tráiler por última vez y cuando encendí el motor, el radio se prendió con la voz de mi abuelo. «Ya está, mijo. Ya te despediste como se debe. Ahora puedes descansar». Manejé hacia adelante, pero esta vez sabía que no era hacia la nada. Era hacia donde pertenecía ahora, hacia el lugar donde los traileros como yo encontramos nuestro descanso eterno, hacia el lugar donde podemos aparcar nuestros trailers para siempre. Cuando mi compadre Raúl me contó esta historia hace años, terminó diciéndome: «Roberto me visitó en sueños esa misma noche. Me dijo que por fin había podido despedirse de su familia y que ahora podía descansar en paz. Nunca más volvió a aparecer en esa carretera maldita». Yo le creí a Raúl, porque hay cosas en las carreteras que solo nosotros los traileros entendemos. Hay caminos que no deberían existir, pero existen. Hay noches en las que es mejor no manejar solo, y hay historias que es mejor escuchar para no cometer los mismos errores. Por eso ahora, cada vez que veo a un compañero trailero muy cansado, le digo lo mismo que mi abuelo me decía a mí: no manejes solo por las noches. Descansa cuando sientas sueño. Y siempre despídete de tu familia antes de salir. Porque nunca sabes si va a ser la última vez. Porque en las carreteras de México hay caminos de los que no se vuelve. Y una vez que entras, lo único que puedes esperar es tener la oportunidad de decir adiós como se debe.